Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues en esta ocasión estaremos trabajando la fase 1 de lo que es la planeación didáctica a través del modelo de Understanding by Design. Understanding by Design es un modelo o una metodología de planeación que parte de, como su nombre lo dice, entender o comprender a través de un diseño. Este diseño que parte de lo más amplio que queremos lograr en el estudiante y se va aterrizando a lo más concreto que es el día a día de nuestro salón de clases. Para esto pasaremos por 3 fases. La fase 1, que es la que vamos a trabajar en este video, donde analizaremos todos aquellos elementos que tú ya conoces de tu plan de estudios o de tu programa magisterial y que los pondremos en práctica para poder aterrizarlos de una manera más clara y más puntual en tu planeación didáctica. Esta primera fase prácticamente ya la tienes, solo es que reflexiones en cómo y para qué sirve eso que ya tienes. Comencemos entonces. En esta primera fase entonces, te pedimos que revises tu plan de estudios, ya que ahí es donde está lo que queremos llegar. A dónde queremos llegar con nuestro alumno y a dónde queremos llegar nosotros. En ese plan de estudios te vas a dar cuenta que hay ciertos objetivos establecidos. Necesito que reflexiones en 3 preguntas importantes. ¿Qué te dicen estos objetivos? ¿A dónde te llevan? ¿Por qué son importantes? Con base en esos objetivos, tú tendrás que seleccionar para tu planeación, además de esos objetivos que ya tienes, si tú quieres además agregar, con base en esos objetivos, algunos otros estándares u objetivos a los que quieres que tus estudiantes lleguen al final de la materia o al final de esa unidad donde vamos a trabajar. Para esto es importante trabajar con unos estándares u objetivos SMART. ¿Qué significa que sean SMART? Primero, tienen que ser específicos, tienen que definir perfectamente bien qué, cómo, cuándo y dónde queremos que se logre el objetivo. Para ello debe ser concreto y directo. Quiero esto, quiero lo otro. Obviamente debe ser medible, es decir, tenemos que saber cómo y para qué lo vamos a medir. Es decir, de qué forma podemos evaluarlo, de qué forma podemos ver que se logró o de qué forma se puede lograr. En tercer lugar, debe ser alcanzable. Es decir, tenemos que saber las condiciones y la realidad de nuestros alumnos, el semestre en el que están, las condiciones en las que viven y por lo tanto ver que esos objetivos deben ser claros para llegar a ellos. Si un alumno de nuestro semestre, vamos a pensar en tercer semestre, no es capaz de desarrollar ese objetivo, mejor no lo trabajemos. Obviamente, cuando hablamos de los objetivos de nuestra materia, son objetivos que ya están estandarizados. Ahí nosotros tendremos que preguntarnos de qué forma podemos hacer que sean alcanzables. Y entonces todo lo demás tendrá coherencia. En cuarto lugar, tienen que ser realistas, es decir, que con lo que tenemos disponible en el salón de clases, en mi computadora, en mis capacidades didácticas, en mi conocimiento, lo puedo llevar a cabo y puedo lograr que se cumpla. Además de que el alumno también tenga los medios y los recursos para lograrlo. Finalmente, tienen un tiempo límite. Cuando nosotros tenemos un programa de estudios, debemos de tener entre 2 y 5 objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, debemos de considerar que cada objetivo se debe cumplir a más tardar el último día de clases. Pero eso no quiere decir que haya algunos que se cumplan en la primera unidad de clases. Habrá veces que hay objetivos transversales y habrá veces que son objetivos por unidad. Analízalo con tu coordinador o analízalo con tus compañeros y en academia revisen cuánto tiempo tiene cada uno de los objetivos de tu materia. Creo que eso es un ejercicio muy interesante y que te servirá para tener este ejercicio. Algunos ejemplos de esto es un objetivo de ética, por ejemplo, que dice: aplique los principios de la ética social al proponer soluciones a problemas de su comunidad a través de la participación social. Es decir, cómo la ética social se aplica a la vida cotidiana del ser humano. Uno de humanismo clásico es analizar las diferentes cosmovisiones de la historia occidental para reconocer el aporte de cada una de ellas a la realidad actual. Es decir,
cómo a través del análisis puedo reconocer cada una de estas cosmovisiones ayudado a la realidad en la que vivimos hoy. Esto es muy importante porque sí tiene un tiempo y es durante el semestre tenemos que alcanzar esto. En cambio, en el de ética está muy claro para una unidad del programa de estudios. El segundo punto que tenemos que tener claro es cómo vamos a transferir estos objetivos a la realidad del estudiante. Es decir, cómo vamos a volver esto real para el estudiante. No para mí, que ya sé que tengo los conocimientos, que soy el experto. No, para el alumno. Para esto es importante que tú ejerzas o establezcas de 2 a 3 ideas máximo de cómo es que tu estudiante podrá aterrizar los aprendizajes a la realidad. Para ello puede ser a través de un video, a través de la presentación de los alumnos, a través de la experiencia en un museo, a través de una clase muestra, lo que tú quieras. Es de qué forma ese objetivo se puede transferir, es decir, lograr que ese alumno pueda volver propios sus aprendizajes. Por eso es que se trata de identificar elementos que no sean científicos o academicistas. Es decir, elementos externos, por eso la imagen, música, pintura, fotografía, construcciones, inventos, ciencia, películas, lo que tú quieras, que no necesariamente sea científico o académico, que haga que el alumno pueda transferir a su realidad el conocimiento que está, o el objetivo que tú estás proponiendo para tu alumno. Un ejemplo es el juego de roles que ayuda al alumno a tomar decisiones difíciles. Otro es a partir de la participación a través de un proyecto institucional o de la academia. Como puede ser que toda la academia vaya a un congreso o que toda la academia vaya a las estacas y planeen un proyecto de liderazgo, y así serán diferentes proyectos que ayuden y abonen a la materia de una forma no necesariamente científica o académica. Con esto, ¿a qué le damos respuesta? Es decir, nuestro objetivo debe dar respuesta a algo, y ese algo debemos de plantearlo en forma de pregunta. Por eso es que debemos de tener hasta 5 preguntas por materia, es decir, máximo 1 o 2 por objetivo, que se responden con nuestra materia y que el alumno al final de nuestra materia tiene que saberlo. Por eso se llaman big questions en inglés. Entonces, al analizar tus objetivos, puedes tú entonces determinar cuáles son esas grandes preguntas que se tienen que responder. Piensa que a cada objetivo le corresponderá 1 o 2 preguntas máximo. Entonces, esto debe ser muy claro. Y como bien dice la presentación, esto se debe responder sí, solo si el alumno obtiene el estándar o el objetivo deseado. Es decir, si logramos que el objetivo, entonces el alumno podrá responder esta pregunta. Hay que tener mucho cuidado con eso, no se vale desvincularlo. Un ejemplo es, ¿qué implica una toma de decisión? Por otro lado es, cómo la cosmovisión determina las manifestaciones culturales de cada época de la historia occidental. Y entonces ya estamos viendo estas implicaciones que nos ayudan a ver una toma de decisiones o una cosmovisión y sus manifestaciones en cada época. Quizás no nos responda al 100% el objetivo, pero para poder lograr el objetivo tenemos que poder responder esta pregunta. Ya que tengo eso claro, voy con el siguiente paso. Ideas centrales. ¿Qué son las ideas centrales? Son aquellas ideas generales, frases, conceptos específicos, tú piénsalo como tú lo quieras, que no sea un concepto clave, sino por eso hablamos de ideas centrales o principales, ideas generales, que tu alumno va a ir desarrollando durante la materia, al menos con ese objetivo. Tienes que terminar 3 ideas centrales de un objetivo de tu materia. A veces podrá ser uno que tenga ramificaciones y entonces ya cuenta como más de uno, porque cada ramificación es una idea, pero es una idea grande que abarca 3 ideas chicas. Eso es válido también, pero sí es claro que tienes que tener tus ideas centrales puntuales. Vamos a ver unos ejemplos. Uno es la ética como ciencia. ¿Cuáles son las ideas? Las definiciones y los ámbitos de acción. En antropología, por ejemplo, la dignidad humana como fundamento de la vida en sociedad. No quiero el concepto de dignidad, sino la idea es cómo la dignidad humana es el fundamento de la vida en sociedad.
El tercero, en humanismo, la relación entre las distintas cosmovisiones de cada una de las épocas de la historia occidental. Es decir, cómo se relacionan. ¿Hay relaciones? ¿Cuáles son los elementos de las cosmovisiones que están vinculados? ¿Cómo fue que cambiaron? Etcétera. Y en ser universitario, por ejemplo, el concepto de verdad y sus implicaciones. Ya no solo es la verdad, sino qué implicaciones tiene la verdad en la vida del estudiante. Ahí podríamos meter las corrientes epistemológicas y podríamos meter cualquier otro elemento. Una vez teniendo esto claro, ahora sí nos vamos con conocimientos específicos que responden a esas ideas y a la pregunta. Y entonces la pregunta es, ¿qué conocimientos debe tener un estudiante para lograr obtener esas ideas centrales? Entonces, por ejemplo, me voy a regresar a la anterior. La ética como ciencia, pues necesita saber qué es ética, qué es moral, cuáles son esos ámbitos de acción. Y así con cada uno de los elementos. Por ejemplo, en humanismo, qué elementos componen la cosmovisión, qué elementos se pueden relacionar, son los mismos en cada época, cómo los podemos vincular. Y eso se responde con estos conocimientos. Ejemplos ahora en otros elementos, concepto de verdad, por ejemplo, proposiciones en torno a la verdad y teorías epistemológicas. En concepto de bien, cuáles son los tipos de bien que existen y cuál es el bien moral, el que nos compete en la materia. En concepto de cosmovisión, pues la idea de la persona, es decir, qué antropología subyace, la idea de la realidad, es decir, qué filosofía subyace en el contexto y qué idea de Dios hay, qué tipo de religión existe. Finalmente, tenemos que ver cuáles son los superpoderes que vamos a desarrollar en nuestros alumnos. Es decir, cuáles son las 5 habilidades básicas que voy a lograr para que el alumno pueda lograr el objetivo. Esas habilidades pueden ser duras o blandas. Las duras tienen que ver con el expertise y con la información que quiero que desarrolle el alumno. Quiero que aprenda a investigar. Quiero que aprenda a hacer una búsqueda en una plataforma online. Quiero que desarrolle la habilidad de exponer. Listo. Ahora, ¿cómo quiero que lo hagan? Las habilidades blandas. Va a exponer, eso es una habilidad dura, a través de la solución de un problema. Entonces me va a exponer la solución de un problema. Y además lo quiero creativo. Bueno, entonces voy trabajando con cada uno de estos. Tú elige qué habilidades duras y blandas quieres desarrollar en tu alumno. Un ejemplo claro, al menos para prácticamente todas nuestras materias, creo que sería lo más adecuado. De duras, que aprenda a valorar cuáles son sus valores. Segundo, que aprenda a escribir. Y en las suaves, para poder lograr eso y lograr muchas más cosas, que tenga un crecimiento, que su mindset no sea establecido, sino que sea de crecimiento, que tenga un pensamiento crítico y que sea capaz de tomar decisiones. Con esto, ¿a dónde llegamos? Hasta aquí. ¿Te parece que vamos por buen camino? Muchas gracias.